Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más cerrando nuestro día y para completar todo lo que haya sido tu actividad en general, la buena noticia es que hoy tú y yo y todos nosotros vamos a poder escuchar con claridad la exposición de las ideas acerca del apóstol Pablo que nos trae Fernando Acevedo. Como ya lo comentamos, pues adquirió equipos nuevos y está, pues como nos decía, pasó de un carrito viejo a un Ferrari Testarossa. Está volando y está, bueno, muy contento y muy dispuesto, como dice la antigua canción de alabanza. Entonces, sin más, pues vamos a escucharle y pues sus comentarios, preguntas, etcétera, ahí en el chat. Y mañana, en la mañana, pues estaremos. Vamos a ver si mañana si puede estar Santiago Chape o Eric, que han tenido alguna dificultad, pero en cualquier momento todo vuelve a la normalidad. Entonces, adelante, Fernando, te escuchamos. Cordial saludo, bienvenidos a este nuevo módulo que estamos desarrollando acerca de la vida de este gran hombre, este gran personaje que fue el apóstol Pablo, con todos los aspectos que puedan ser muy controversiales, como acerca de su pensamiento, de si podía o no podía hablar la mujer en la iglesia, de si en un principio le dice, bueno, que se coloque velo, o sea, coloque signo de autoridad sobre su cabeza y con este empoderamiento de autoridad podía hablar, y luego dice, no, no le permito hablar, y luego él mismo habla de Junias como un apóstol insigne junto a su esposo, y de Prisca como compañera de lucha, compañera de batalla, bueno, etcétera, y luego viene no permito a la mujer que enseñe, etcétera, etcétera, todas esas controversias. Fuera de todas estas controversias y otras más todavía mucho más de pensar, por ejemplo, Pablo era un hombre muy osado. ¿Y por qué digo que era un hombre muy osado? Porque Pablo pide cartas al sumo sacerdote en ese momento y le dice que le dé autorización para ir a Damasco, que es en Siria, fuera de la jurisdicción de Judea, fuera de la jurisdicción del sumo sacerdote, ir a traer presos a los seguidores de la secta, como le llamaban en su momento. Porque es osado, no solamente porque estaba fuera de la jurisdicción de Judea y fuera de la jurisdicción del sumo sacerdote, y si les pidió al sacerdote estas cartas, pues también muy osado al sacerdote, porque es que en Siria había un levantamiento, los nabateos, que se estaban regidos por un rey Areta, se habían levantado en contra de Herodes Antipas y
Vitelio, que era el gobernador de Judea, estaba en ese momento mismo organizando toda una campaña militar juntamente con los ejércitos que envió Herodes para sofocar la rebelión que estaba ocurriendo en Siria, en Damasco. Entonces, ir en ese preciso instante a traer presa gente de allá, yo creo que le salvó la campana, como dice el adagio, como dice el proverbio, le salvó la campana que el Señor lo llamó en el camino, porque allá estaban las cosas difíciles, como ir hoy en día a la ciudad que está, al país que está en guerra, a Bamug, de Ucrania. Voy a ir a traer preso a alguien de allá. Pues allá lo que está son las balas que vuelan por lado y lado. Entonces salir vivo es muy difícil. Entonces lo mismo pienso yo, muy osado Pablo pedir cartas para ir en un momento como ese momento que estaba aconteciendo. Un momento de insurrección en Siria, un momento difícil en Damasco, ejércitos que están preparándose para enfrentarse o se están enfrentando precisamente en ese instante. Bueno, el Señor lo llama en el camino. Controversial los temas. Pablo es un hombre de un carácter fuerte. No obstante, Saulo de Tarso, como nosotros lo conocemos, no sé en qué momento pasó a ser Pablo, yo no lo sé. Saulo de Tarso significa aquel que ha sido pedido por el Señor. Es el nombre hebreo. Y Pablo significa hombre de humildad. Entonces, entre los dos significados de su nombre, de Saulo, Pablo, pues es un hombre que ha sido pedido por el Señor y es un hombre humilde. Bueno, es lo que significa el nombre de Saulo, el nombre de Pablo. También tenemos Pablo, controversia porque la revelación que recibe directamente del Señor, como Pablo lo escribe, lo registra en sus epístolas, recibió del Señor Jesús la revelación directamente de la administración del Evangelio que Él está enseñando, que Él está mostrando, que Él está pregonando, que Él está llevando por todas las regiones. Para que no hubiese una exaltación demasiado por las revelaciones, entonces el Señor le envía, o Pablo dice que no el Señor, sino que Satanás envía un mensajero para que lo abofetee, un aguijón en la carne, lo cual Pablo le insiste al Señor que le quite esa situación, y el Señor le dice: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, un hombre que dice, ya en un momento dado, dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Bueno, curioso que necesite un mensajero de Satanás para que no sea sobremanera su ego exaltado. Bueno, es como lo veo yo. También es un tema, me parece muy curioso, de lo que está registrado de la vida de Pablo. Pero estos no son los problemas fuertes que tendría Pablo. Pablo tendría problemas mucho más fuertes y enfrentamientos por los cuales en un momento o lo quieren apedrear, o lo quieren matar, o lo quieren desbarrancar, o lo meten preso, bueno, o efectivamente lo azotan y efectivamente lo apedrean, y bueno, problemas significativos, mayúsculos. ¿Por qué razón? Porque Pablo acudía a las sinagogas, como lo vimos en otro capítulo, un hermano que nos expuso. Pablo acudía a las sinagogas judías para traer el mensaje, que ahí era donde enseñaba, en las sinagogas judías. Entonces, se ganaba más de un problema, porque a dos aspectos que del judaísmo él trae una claridad meridiana. ¿Cuáles son esos dos aspectos del judaísmo o de la ley? Que Pablo trae una enseñanza y trae a orden las cosas. ¿Cuál sería? El tema de la justificación y el tema de la circuncisión. Y
También es muy curioso o muy significativo que precisamente los judíos que habían acogido y habían recibido el mensaje de las buenas nuevas en esa iglesia primitiva, como se le conoció, eh, habían recibido un mensaje, los apóstoles que vivieron y caminaron junto al Señor. Y digámoslo así, en el año 36, 3 años más o menos, después de la partida del Señor, 3 años después, están buscando judaizar a todo el mundo. Entonces no entiendo, no comprendo, pues ahí estaba Pedro y ahí estaba Jacobo, pues, caminaron con el Señor, estuvieron al lado del Señor, escucharon sus enseñanzas. Es más, el Señor les hablaba a todos por parábolas, pero a sus discípulos los tomaba aparte y les revelaba el mensaje, les abría el mensaje, les revelaba el significado de sus parábolas. Y cuántas enseñanzas no escucharían durante horas y durante la noche y durante el día, durante horas enteras, sin descanso. Cuánto no oirían de los labios del Señor Jesús, como está escrito, pues que si se escribieran no habría forma, porque es mucho lo que el Señor habló, no lo puede contener. Entonces, una cantidad de libros, ¿quién tendría la capacidad de poder registrar todo lo que el Señor habló? Y ahí estaban los discípulos y digámoslo, 3 años después, ya están enseñando a judaizar. No lo comprendo. No lo comprendo. Yo entiendo, es esto. Se estaba buscando mantener a los discípulos del Señor en las obras de la ley, porque es un buen negocio, porque hay toda una serie de cumplimiento de ritos y de cosas que el mismo Señor en su mover denunció, y el mismo Señor trajo una enseñanza con respecto a esto cuando volcó la mesa de los cambistas en el templo, ese templo hecho en manos de hombres, que los mismos judíos pretendían que era la casa del Señor. Entonces, es un negocio, y entonces Pablo trae una enseñanza que va en contravía del negocio, es lo que yo entiendo, lo que yo comprendo. Entonces, por eso, a pesar de que estaba Pedro, quien el mismo Señor también lo trae a una experiencia para que pueda conocer que la salvación también venía a los gentiles. El mismo Pedro lo encontramos aquí en una actitud ambivalente entre vivir un mensaje en libertad plenamente en Cristo y vivir una vida judaizante. Entonces, ahí son temas que no se logra comprender por qué esa situación, si ellos tuvieron una revelación de viva voz, no de oídas. Entonces tiene que venir Pablo, y es llamado Pablo, y Pablo es el que trae revelación de estos aspectos, como vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 13, para nombrar un testigo o dos testigos, 13, 38, 39, donde dice: por medio de él, o sea, del Señor Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo es el que trae esta enseñanza, no la traen los apóstoles. Por eso me llama la atención poderosamente, pues los apóstoles escucharon la palabra del Señor. Y en Romanos 3, 20, 25 dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso respecto de las obras de la ley y de la justificación, Pablo, para nombrar algún versículo, al menos hay 27 versículos que Pablo trae en enseñanza acerca de la justificación, y otros 27 versículos al menos que Pablo trae acerca de la circuncisión. Y aquí también llama la atención, porque los mismos judíos en Deuteronomios 10:16 tienen un mensaje muy claro donde la misma ley les enseña que la circuncisión es la del corazón, no la que se hace a mano. Pero pues vemos 2000 años después, 2000 años y más, vemos que se mantenía el tema, bueno, hasta el día de hoy, no solamente 2000 años, hasta el día de hoy se mantiene el tema de la circuncisión. Entonces, Pablo les va a traer una claridad meridiana acerca del propósito de la ley y acerca de lo que es la circuncisión, como está escrito en Gálatas 6:12, dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Les está diciendo en Gálatas 6:12. En el libro de Gálatas pues va a traer muchas veces, varios versículos, en casi todo el libro trae esta exposición Pablo. También en Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo resalta aquí una enseñanza que el mismo Señor Jesús había traído: el cumplimiento de la ley es el amor. Pero se lo está recordando también a Pedro, y se lo está recordando también a la iglesia primitiva. No han transcurrido ni siquiera 100 años, apenas han transcurrido 3, 4 años, y ya se habían olvidado las enseñanzas primordiales y básicas del mensaje de la salvación y de la justificación. Bueno, entonces se reúne Pablo con los apóstoles que habían sido antes de él, en especial con Pedro y con Jacobo, hecho que se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 10, vamos a leerlo exactamente. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está hablando pues de los gentiles que habían recibido al Señor Jesucristo, a quienes querían obligar a judaizar, querían obligar a que tenían que circuncidarse y a cumplir la ley. Era un modo de vasallaje, un modo de mantener un statu quo, era un modo de mantener un control, era un modo de mantener unas enseñanzas que son finalmente de dominación sobre la gente. Son un cumplimiento de cosas que por tradición, son las tradiciones que se mantienen, es la palabra que estaba buscando exactamente. La tradición seguía ahí insertada tratando de invalidar el mensaje del Señor Jesús. Entonces tiene que venir Pablo. Y entonces finalmente, ¿qué acuerdan en ese concilio, famoso concilio que hubo?
que no se le imponga ningún yugo diferente, pues a que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces, que no se les imponga ningún yugo. Ahí quiero enfocar el mensaje. El cumplimiento de la ley y al circuncidarse era un yugo, finalmente. Y nosotros encontramos que el Señor Jesús habló de ese yugo. ¿Dónde habló de ese yugo? Vamos a ver. Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como el mismo apóstol Pedro, el mismo Jacobo concuerdan y lo dicen, lo denuncian, el cumplimiento de la ley era un yugo. No podían llegar a ser justificados jamás por las obras de la ley, sino por la fe y por la sangre en el Señor Jesucristo, pero eso era una carga pesada. Ahora el Señor habla de este yugo sobre la vida de quienes están buscando salir del yugo. ¿De cuál yugo? Ya de que tengamos que cumplir un decálogo de cosas y cumplir una ley, o que tengamos que circuncidarnos. No, de un yugo diferente, que es lo mismo que el yugo de la ley, de una situación que no deja avanzar, que no deja crecer, que no deja alcanzar aquello para lo cual ha sido llamado un pueblo, ha sido llamado alguien, he sido llamado yo, ha sido llamado tú, quien haya sido llamado, quien sienta que este llamamiento es para él. Hay un yugo que si lo mantiene en su vida, no le va a permitir, va a ser una pesada carga. Ya no cumplir con la ley como querían obligar a judaizar a los recién convertidos al evangelio de entre los gentiles, sino se llama el yugo del pecado, el yugo de la carne. Lo acabamos de leer en Gálatas 6:12. ¿Qué es lo que es válido? Es una nueva creación. Esa nueva creación es lo que es según lo que el Señor nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una nueva creación lo que realmente descarga nuestras vidas de ese yugo. Ahora, existe por lo menos 3 niveles, como lo veo yo. Hay el nivel de que todo lo cree, todo lo que le dicen lo cree. Le dicen: amarres el dedo gordo del pie derecho con una cinta roja y verá que le trae buena suerte, y lo hace porque es crédulo. Y todo lo que le dicen lo cree. Y hay quien practica toda clase de ritos y toda clase de situaciones que le dicen que eso funciona, lo cree, es un crédulo. Pero también están los creyentes hoy en día, ¿y quiénes son los creyentes? Los cristianos, que prácticamente también todo lo creen sin profundizar, sin entender. Se sigue rindiendo culto a lo que fue sombra y figura, a lo que fue apenas un anuncio de lo verdadero. Entonces, se llega hasta un nivel de aprendizaje, de conocimiento, se llega hasta el nivel de llenura del Espíritu, de los dones del Espíritu, de manifestación del Espíritu, pero existe una ambivalencia entre que no se es plenamente libre, no hay esa carga ligera
sino que se mantiene un yugo sobre sus vidas, no avanza hacia el estadio final. ¿Cuál es el avance a lo perfecto? Es la espiritualidad, que es diferente del cristianismo. ¿En qué se diferencia? Que la espiritualidad es la expresión de la vida, es vivir la vida. ¿Cuál vida? El mismo Pablo lo dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, el avanzar más allá de practicar unos credos, de leer la escritura, de recitar unos cánticos, de levantarse a orar y de recitar unas oraciones, etcétera, 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 de tener una vida que sigue siendo yugo. No hay libertad, no hay liberación, no hay una carga ligera. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Pues Él dijo: llevad mi yugo. Es la expresión de la vida. Ese es el estadio final, es el mayor, es tabernáculos, es ir a lo perfecto, es expresar la vida, que es diferente de ser cristiano. Cuando el Señor les da la ley y les habla de la ley, les dice que cuando haya paz en vuestras vidas y hayan sido derrotados vuestros enemigos, tendréis batalla y lucha perpetua contra Amalek hasta desterrarlo. Amalek es la carne. Entonces, si no entramos en la dimensión de vivir una vida de poder, del Espíritu, de la nueva vida, de despojarnos de la vieja manera de vivir, no podemos experimentar la victoria de Cristo, que es la que realmente nos libera de ese pesado yugo y de esa pesada carga. Muy bien. Bueno, ahí lo hemos escuchado. Algunos puntos que posiblemente se presenten como controversiales. Vamos a ver qué lectura le dan nuestros compañeros panelistas mañana en la mañana. También es importante el parecer tuyo, tu concepto, tu posición, tu masticar de cada cosa que escuches. No comas ni vayas a pasar sin masticar. No tragues entero. Rumia todo lo que escuches. Pues bien, pues nuevamente felicitaciones, mi querido Fernando Acevedo, porque ya ahora sí puedes hablar de manera clara, sin interrupciones, y no nos queda duda de qué estás diciendo. Muy bien, y para todos ustedes, mis amigos, un abrazo inmenso, y bueno, mañana nos reencontramos. Feliz noche para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer